Bueno, pues saludamos ya a Juan Carlos Monedero. Muy buenos días. Saludos, Juan Carlos. Es politólogo, fundador, exdirigente de Podemos. Han intentado sacar hierro a esta supuesta crisis que está viviendo Podemos en las últimas horas, tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón, a través de las redes sociales. Voy a recuperar dos de los tuits que han enviado. Dice que la crisis solo afecta al ámbito territorial y que para nada afecta a sus relaciones personales. Malas noticias para los que buscan excusas para la gran coalición de la restauración. Con Pablo Iglesias, hombro con hombro, dice Íñigo Errejón. Hay algo que nunca nos perdonarán: no ser como ellos. Íñigo, es un honor ser secretario general con vosotros a mi lado, compañero, dice Pablo Iglesias. ¿Hay crisis en Podemos? ¿Hay riesgo de ruptura en Podemos, Juan Carlos? No, yo creo que todo esto es parte de una guerra sucia. Yo creo que llevamos unos cuantos meses con el sistema asustado porque se les ha roto el bipartidismo. Y tienen miedo de que, como han venido comportándose, se les termine. Tienen miedo de que entre una fuerza política que levante las alfombras, que revise los contratos públicos, que revise cómo se han entregado las obras y todo lo que se ha contratado durante todos estos años. Tienen miedo de que alguien haga fuerza en Bruselas para frenar estas políticas que están golpeando tan fuerte a nuestro pueblo, y se ponen todos en marcha para intentar construir una gran coalición. La gran coalición tiene dos frenos. Uno es Rajoy, pero ya se están encargando de cortarle la cabeza para que puedan abstenerse y presentar su abstención a un gobierno de gran coalición PSOE-Ciudadanos como una entrega a la gobernabilidad de España, que funcione como una catarsis, como cuando la yakuza se corta un meñique para entregárselo a su jefe. Ellos le cortan la cabeza a Rajoy para presentarlo como una suerte de arrepentimiento por todos sus casos de corrupción. Y lo otro que hace falta es que funcione un bipartidismo. Lo planteaba el jefe de la patronal. Ellos decían: no puede ser que hagáis una gran coalición sin más, porque entonces en la oposición está Podemos. Y entonces, en 2 años, como la gestión que van a hacer en caso de que haya una gran coalición va a empeorar la vida de los españoles, en las próximas elecciones Podemos pasaría a gobernar. Y ellos, que son listos y que ven a medio plazo, le dicen: oye, mantened siempre uno de vosotros dos en la oposición. Si el PSOE gobierna, el PP en la oposición. Para eso hace falta cargarse a Podemos. Guerra sucia, diciendo: se rompen después de 2 años de querellas, acusaciones, todo tipo de infundios, todo tipo de Juan Carlos, de malentendidos que intentaban presentarnos como personas. Pero sí, eso es indudable y no me lo puede negar. Es que decentes. Ha habido 80 dimisiones y bueno, pues solo en Madrid en estas últimas horas hemos asistido a 9. Sí que hay cierta tensión en lo que se considera el sector de Luis Alegre, más próximo a Pablo Iglesias, y el sector más errejonista, ¿no? No, la segunda parte es la que no es correcta. Mira, nosotros hemos crecido, es verdad, muy rápido. Hemos construido un edificio y el edificio se tiene que asentar. Y eso va a generar todo tipo de discusiones. Y yo te diría que deberíamos ir preparándonos para que esto va a ser lo normal. Yo creo que en España tenemos que romper con esa idea católica, apostólica y romana de que cualquier tipo de discrepancia implica que eres un hereje ajeno a la fe, ¿no? A que tú no crees en la virginidad de María, pues entonces te tenemos que quemar en la hoguera. Tenemos que ir acostumbrándonos a un tipo de política en el siglo XXI que se parezca a lo que hemos visto en Estados Unidos con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata. Pueden discutir con el cuchillo en la mano, pero cuando terminan las primarias saben que tienen una tarea que les ha hecho coincidir en un proyecto político, y al día siguiente allá que le dan. Pero tú ves ahora los ataques entre Sanders y Hillary Clinton y dices: madre mía, se van a matar. Y no pasa nada, y no pasa nada de nada. En cambio, aquí en España parece que si hay un poquito de debate interno, es que hay fisuras, crisis, se van a romper. Y también hay una cosa que para mí es muy importante: es la ciudadanía. Es la gente la que tiene que romper con esa idea. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos castigan a una fuerza política leyendo sus debates internos como disensiones, lo que van a hacer los partidos políticos es: no discutamos, los trapos se lavan en casa, que nadie critique nada afuera. Entonces, eso es una trampa y por tanto le corresponde a la ciudadanía asumir que los debates dentro de los partidos políticos son saludables. Sí, pero precisamente Podemos ha criticado mucho esos debates dentro del Partido Socialista. Hablaba de 2 almas en el Partido Socialista que no se reencontraban, ¿no? La de la vieja guardia y la de la nueva guardia, digamos la más próxima a Pedro Sánchez, que sería la de la militancia, y la de los varones. Vosotros habéis muchas veces incidido en esas supuestas diferencias, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia. Una cosa es que tú digas: vamos a ver,
el Partido Socialista tiene una crisis, entonces hace unas falsas primarias, gana Rubalcaba, que aquello era como otra vez más de lo mismo, entonces al final Rubalcaba tiene que ceder. Acuerdan en que sea Pedro Sánchez y no Madina, que parece que era el que representaba una renovación. Y le dicen, tú vas a ser secretario general, pero no candidato. Y cuando Pedro Sánchez dice que va a ser candidato, se monta una bronca interna porque parece que los varones tienen el derecho a decir quién se presenta y quién no se presenta. Y de repente vemos que en el Partido Socialista se está representando una mera pelea de poder que no representa absolutamente nada más que un intento de mantener espacios de fuerza a la interna. Yo creo que eso no sirve para nada, no es virtuoso. Ahora bien, también déjame decirte una cosa. Los partidos políticos son un mal necesario, pero son organizaciones llenas de problemas, pues igual que los problemas que tendréis aquí cuando os organicéis, los problemas en un departamento universitario o los trabajadores de un hospital. Siempre los seres humanos damos de sí lo que damos de sí, y siempre que nos juntamos para algún tipo de asunto, bueno, pues tenemos fricciones. Los partidos políticos no son ajenos a esto, lo que pasa es que suelen tener más visibilidad porque nos representan a los ciudadanos. ¿Y hasta qué punto hay fricciones entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón? Entre Pablo e Íñigo no hay fricciones. Por eso digo que es un poco falso que cuando de repente hay una discusión en Madrid que es muy legítima, que está llena de razones, que implican modelos que están en discusión sobre cómo organizarnos, que implican asentamientos después de, ya digo, un año electoral muy fuerte, bueno, de ver cómo queremos construir la región. Esos enfrentamientos, discusiones, disensiones en Madrid se quieren trasladar como una disensión entre Pablo e Íñigo, y ahí es donde se miente. Es donde los medios quieren presentarlo como el comienzo de una fragmentación que justifique una gran coalición, que eso es lo que nosotros denunciamos. No hagan trampas, o sea, no hace falta hacer ese tipo de trampas. Entre Pablo y Íñigo, entre el 1 y el 2, ni siquiera lo que cuenta, por ejemplo, hoy El País, que ahora mismo hay tensiones provocadas también porque habría algunos más partidarios de pactar con el Partido Socialista, 50% según el sondeo de Metroscopia publicado por El País, otros que son partidarios de ir a unas elecciones, anticapitalista, izquierda anticapitalista. ¿Eso existe, esa tensión se vive en Podemos? Entre Pablo e Íñigo no. Mira, todos tenemos posiciones diferentes, pero eso no implica rupturas. Fíjate que yo soy fundador de Podemos y salí de la Ejecutiva y sigo siendo muy amigo de Pablo, muy amigo de Íñigo, de Carolina, y rompí con la Ejecutiva. O sea, que podrías decir, no, es la señal más clara de una disensión interna. Y no es verdad. No es verdad. Es decir, estamos intentando hacer política de otra manera y también tenemos que leer las cosas que hacemos de otra manera. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de izquierda anticapitalista siempre ha tenido sus propias posiciones, pero este documento no ha sido de ahora, llevan diciéndolo mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora los medios dicen, cuidado, que izquierda anticapitalista, no, izquierda anticapitalista lleva diciendo lo mismo 2 meses. Incluso ahora que los medios lo han querido magnificar, una persona muy importante de izquierda anticapitalista, que es Teresa Rodríguez, ha dicho, yo no quiero nuevas elecciones. Es decir, porque Teresa coincide con Pablo, con Íñigo, conmigo, con Carolina, coincidimos todos los que de alguna manera tenemos alguna presencia pública vinculada a Podemos en que no queremos nuevas elecciones, porque la gente no quiere nuevas elecciones. ¿Qué quiere Juan Carlos Monedero? ¿Un pacto con el Partido Socialista? ¿Un gobierno bipartito? Mira, nosotros no confiamos, yo no confío mucho en el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha mentido sistemáticamente en los últimos años. Ha mentido a sus militantes, a sus votantes. Ha hecho cosas que no son de recibo. Reformar el artículo 135 para darle prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social y decir a los españoles, no tenéis que votar porque esto no afecta al núcleo duro de la Constitución. Mentira. Los recortes en sanidad, en educación, el copago farmacéutico, todo esto tiene que ver con la reforma del artículo 135, que apoyaron, qué curioso, el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo en no pedirle nunca cuentas a la monarquía. Haga las barbaridades que haga. Las últimas, las que nos hemos enterado hoy, de que resulta que hay un tipo robando el dinero público con las tarjetas Black y a la reina consorte y al rey Felipe VI les parece, bueno, ya luego nos echamos unas risas, cosa que a mí me produce bochorno. Bueno, pues el Partido Socialista y el Partido Popular están de acuerdo. Están de acuerdo en los pactos en Europa, del Tratado Transatlántico, que los españoles no saben ni de qué va. Bueno, pues que va a vaciar nuestra democracia. El Partido Popular y el Partido Socialista están los dos de acuerdo. Por tanto, fíjate, hay una desconfianza profunda en la capacidad del Partido Socialista de renovarse. Fíjate que cuando se nombra Zapatero presidente con la importancia del no a la guerra, con la gente en la calle, con millones de personas en la calle protestando contra no a la guerra, Rubalcaba y Bono
plantearon que, bueno, que habría que tomar sus plazos, que la cosa necesitaba sus tiempos, y aunque Zapatero sí quería sacar las tropas, estos dos personajes que mandaban y siguen mandando plantearon que a lo mejor no. Y tuvimos que presionar otra vez en la calle para decirle al PSOE, oye, se te ha votado para sacar a las tropas de Irak. Por eso... Pero dejemos el retrovisor. Yo entiendo que hay desconfianza, pero a partir de ahí, ¿qué construimos? Pero es muy importante entender que el Partido Socialista, si tú no le fuerzas a que cumpla sus pactos, no los cumple. Yo creo que Pablo tuvo que haber expresado mejor la exigencia de la vicepresidencia y algunos ministerios. ¿Por qué? ¿En qué se equivocó? Pues cómo se presentó, porque permitió que alguna gente lo leyera como que había un afán de cargos, y no hay afán de cargos, sino que lo que había es una desconfianza entre el Partido Socialista, que si tú no eres el que ejecuta ese tipo de políticas, no la va a cumplir. Si tú pactas, escribes negro sobre blanco, y vamos a hacer una garantía para la pobreza energética, y vamos a decirle a las empresas energéticas que a ningún español que no pueda financiar la calefacción o la luz no se le va a cortar. Y el Partido Socialista, como por culpa de las puertas giratorias tiene a muchos ex altos cargos del Partido Socialista en empresas energéticas, te va a decir una vez que has firmado y está en el gobierno, bueno, ya luego lo hablamos. No, si yo estoy en el gobierno, yo soy el que voy a hacer posible que eso se cumpla. Y por eso esa exigencia. Es decir, hay una desconfianza con el Partido Socialista, pero como la gente ha dicho, no queremos nuevas elecciones, Podemos tiene la obligación de sentarse. Lo que pasa es que Podemos le dice al Partido Socialista, nos sentamos, y el Partido Socialista, cuando está sentado contigo en una habitación, está en la habitación de al lado negociando con su mejor fontanero, que es Enrique Serrano, un pacto con Podemos. Te están engañando, o sea, una vez más te están mintiendo. Voluntad real por parte de, o por lo menos no la había en ese momento por parte del Partido Socialista, de llegar a acuerdos con Podemos. Compañeros, os voy a pedir que recuperemos precisamente cuando sale en rueda de prensa Pablo Iglesias y anuncia que quiere la vicepresidencia, la mitad de los ministerios, con todos los juguetitos, CNI, CIS, BOE, porque es curioso, Pedro Sánchez, al que hemos entrevistado esta semana, mantiene cierta ambigüedad. O sea, él es partidario, dice que no se cierra la puerta a gobernar en coalición. Incluso ayer, en otra entrevista, en la cadena 4, decía que, bueno, que la vicepresidencia de Pablo Iglesias era una opción factible, no cerraba esa puerta. Pero vamos a recordar la propuesta de Iglesias y lo que opinaba el señor Monedero en el año 2014. Y por eso entendemos que nuestro compromiso por el cambio debe ser un compromiso para gobernar. Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo Gobierno del Cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que, junto a otras que se vayan incorporando, formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo Gobierno. Sí que es verdad que se puede dar la circunstancia de que si pactáis con Izquierda Unida y PSOE pueda caer el gobierno de la derecha. Es que mira, nosotros... ¿Contempláis esa posibilidad? Simplemente claro, contemplarla. Es que en ese escenario nosotros lo que seguramente haríamos sería garantizar la formación de un gobierno, pero nos iríamos, no estaríamos en un gobierno con gente que consideramos que son de la casta, no lo haríamos, aunque es una cosa que habría que decidir por parte de las bases de Podemos. Bueno, no estaremos en un gobierno con gente de la casta, ese era su planteamiento en el año 2014. Claro, pero fíjate que yo creo que sí hay coherencia. Si el Partido Socialista pudiera gobernar él, dependiendo solamente de nosotros, y la alternativa fuera un gobierno de la derecha o un gobierno del PSOE, nosotros no íbamos a permitir que eso ocurriera. Y eso lo dijimos en esos momentos y lo seguimos planteando ahora. ¿Sabes por qué? No porque la dirigencia del PSOE sea radicalmente diferente de la dirigencia del PP, sino porque los militantes del PSOE no son iguales que los militantes del PP y, sobre todo, porque los votantes del PSOE no son iguales que los votantes del PP. Y, por tanto, como hay muchos votantes que leen que el Partido Socialista sigue teniendo un cierto aroma socialdemócrata, hay que respetarlo. Y, por tanto, diríamos, bueno, no vamos a abrir el paso a que gobierne la derecha. Pero es que ha sido el Partido Socialista el que ahora se ha echado en brazos de la derecha. Es que hace 2 meses Pedro Sánchez decía que Ciudadanos eran las nuevas generaciones del PP. Y es que resulta que hace un pacto donde pone arriba menú vegetariano y tú lees y pone abajo de primero chuletón. Y dices, oiga, no, pues es que chuletón lo pone pequeñito, ya, pero pone chuletón. Y por tanto, no ponga usted un muy grande menú vegetariano porque está usted engañando. Pero lo que a es la evidente gente. es que no se fía de vosotros, Pedro Sánchez. Claro, si se encuentra que en la primera rueda de prensa que hace Pablo Iglesias después de verse con el rey ya le está haciendo el gobierno sin ni siquiera habérselo consultado a él, sin ni siquiera haber hablado, pues entiendo que no es la mejor manera de construir, ¿no? Hay un elemento que yo creo que es muy relevante y es que el Partido Socialista tiene maneras de rey destronado, ¿no? Y no quiere ver que ha sacado a Podemos 300.000 votos en unas elecciones que para mí han tenido
una parte de trampa, porque solo ha votado el 4,7% de los emigrantes. Hemos expulsado a cientos de miles de jóvenes y luego encima no les hemos dejado votar. Y lo que han demostrado ese 4,7% es que mayoritariamente hubieran votado a Podemos. Por tanto, esos 300.000 votos que ha sacado, 300.000 votos el PSOE a Podemos, hubiera sido me está diciendo que lo si, contrario. que si sumamos los expatriados, a los que efectivamente no se les permitió votar, hubo muchísimas dificultades para que votaran, Podemos podría haber igualado el resultado del Partido Habría Socialista. sobrepasado seguro al Partido Socialista. Pero si además le sumas a Unidad Popular, es que le sacas casi 1 millón de votos al Y Partido esa opción Socialista. está sobre la mesa. Claro. Eso puede ocurrir de cara a las próximas generales si se repiten, Pero ¿no? por tanto hay que decirle al Partido Socialista, oye, que ya no eres esa vieja gloria que despreciaba a la Bordeta, que despreciaba a Gerardo Iglesias, que despreciaba a Anguita. Es que hemos visto durante todos estos años cómo un dinosaurio como Alfonso Guerra se atrevía a decir a mi izquierda el abismo, ¿no? Como despreciando todo lo que no fuera Partido Socialista. Y entonces había que decir al PSOE, oye, que eso ya no es así, que ha sacado 300.000 votos más y por tanto tenemos que hablar de tú a tú, y eso es lo que indigna al Partido Socialista, que alguien le hable de tú a tú. ¿Le gustaría a usted esa unión con Unidad Popular, es decir, con Izquierda Unida, de cara a las próximas elecciones, si se repiten? ¿Cómo le suena esa música? Yo creo que cuando nace Podemos, yo hablé mucho con Pablo al comienzo, nosotros nacimos para reinventar ese espacio antaño llamado izquierda, que ya no iba a ser la izquierda tradicional, que ni siquiera iba a ser una izquierda tal y como mucha gente la quiere definir, que iba a ser otro espacio, más amplio, más feminista, más atento a los cuidados, más atento a lo ecológico, menos sectario, que intercambia menos, justicia por libertad, y que, como bien ha dicho Carmena, que tenía que superar esa lógica de los partidos, ¿no? Que es una lógica que, como todas las organizaciones, termina generando familias, generando intereses, generando ambiciones, y por eso los partidos, te decía antes que son un mal necesario. Son necesarios, pero son un mal. Y por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo sobre la construcción paralela de ciudadanía organizada en círculos, que es un poco lo que hemos sacrificado. Nosotros hemos alimentado a la locomotora para ganar en las elecciones un espacio que parecía imposible, y por eso está Europa asombrada. Resulta que sí que era posible. Hemos demostrado que es posible, pero ahora hay que alimentar lo otro, y por eso es muy importante que todo este esfuerzo que hemos hecho durante este último año en el ámbito electoral lo hagamos ahora con los círculos, con la gente. Ayer estuve en Villaviciosa de Odón, antes de ayer en El Ferrol, en Donosti, en Pamplona. Ese esfuerzo tenemos que hacerlo, y ahí, te lo aseguro, van a emerger muchas discusiones, y le digo a las españolas y a los españoles, vayamos acostumbrándonos a que las discusiones en política son buenas, que esto no es una secta. Pero no me ha dicho si es partidario de esa coalición. Yo soy de concurrir partidario conjuntamente con Izquierda Unida. Yo soy partidario de la unidad popular, soy partidario de la unidad de la gente, y yo creo que los partidos no tienen que fragmentar lo que es un ánimo popular. Y yo estoy convencido de que antes del desencuentro que hubo final con Izquierda Unida, había muchos elementos en común, había muchas discusiones compartidas. Yo entiendo que Izquierda Unida tiene algunos problemas de deudas, de gente que se ha profesionalizado en la política, de algunos comportamientos que la obligan. Y tiene una pelea interna que les ha llevado a ellos mismos a discutir si tienen que reinventarse. Están en esa discusión. Yo estoy convencido de que en esa reinvención de Izquierda Unida, pues vamos a encontrarnos, te diría que casi obligatoriamente, en alguna fórmula, porque está reclamándolo la ciudadanía. Y yo me siento a hablar con Alberto Garzón y es que no tengo diferencias sustanciales, y por tanto no tiene mucho sentido que vayamos por caminos diferentes. Ha dejado además Pablo Iglesias muy claro que quería Alberto Garzón en ese futuro gobierno, y además con un ministerio propio. Pedro Sánchez, decíamos que mantiene la mano tendida a pesar de que Iglesias sacara a pasear el gal en el debate de investidura. Y bueno, pero perdona, es que eso no es así. Es que es al revés. Es que es Pedro Sánchez el que de repente quiere hacer valer en términos electorales a las víctimas, y eso es intolerable. Ya estamos hasta las narices de que el Partido Popular o el Partido Socialista quieran con las víctimas obtener réditos electorales, y en el debate parlamentario es Pedro Sánchez el que le dice, por cierto, usted ya ha llamado presos políticos, cosa que no había hecho Pablo Iglesias. Dice, usted que llama presos políticos a los que asesinaron a Isaías Carrasco, nuestro compañero, y de repente parece que está afeándole. Le envió un Twitter. Perdón. Hombre, no me diga que no dijo lo de preso político, le envió un Twitter el señor Pablo Iglesias. Perdón que termino, por favor. Perdón que termino el argumento y ahora discutimos. Le dice entonces Pedro Sánchez, utilizando
la muerte de Isaías Carrasco para utilizar un rédito electoral frente a Pablo Iglesias. Dices, es intolerable. Entonces Pablo Iglesias le recuerda, cuidado, que si tiene usted esos argumentos, mal vamos, porque ustedes tuvieron los GAL, sí, pero ustedes tienen a Felipe González, que ascendió a general a Galindo, que fue el responsable de meter en Calviva a Lasa y Zabala, usted es el que hace valer a Felipe González, que es el que acompañó a la cárcel de Guadalajara a Barrio Nuevo Ibere. Por tanto, cuidadito con ese pasado, que no están ustedes muy... Fue algo más que cuidadito con ese pasado. Usted sabe que Carrasco, inmediatamente pues respondió... ¿Lo mataron por ser demócrata? Terrible. Respondió, si me permitís, recuperamos ese fragmento y la respuesta tanto de Felipe González como del propio Pedro Sánchez, que no entienden por qué ustedes dicen albergan tanto rencor, tanta ira contra el Partido Socialista. El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. Yo no sé por qué tiene esa carga de rabia dentro, ¿no? Y de odio, no lo entiendo. Yo sé que es buen discípulo de Anguita, pero parece que está muy sobrecargado, ¿no? Se debería serenar un poquito. ¿Tiene rabia y odio? Felipe González contra Felipe González y contra lo que representa el Partido Socialista. Es tan cara dura Felipe González. En el año 93, cita Anguita, en el año 93, Felipe González pudo gobernar con Izquierda Unida y no quiso. ¿Y con quién gobernó? Con Jordi Pujol, al cual le permitió después hacer las barbaridades que hizo. Por tanto, Felipe González, que es cómplice de todo lo que hizo Jordi Pujol, encima quiere seguir utilizando a Anguita como una suerte de ariete para justificar lo que no tuvo coraje de hacer, es decir, gobernar con su izquierda, y decidió gobernar con una derecha corrupta. Felipe González lleva un año insultándonos a todos nosotros. Todo un año insultándonos. Él, que es un lobista. Felipe González, que en vez de ser... digamos que ahí las descalificaciones han sido mutuas. Te diría quién ha empezado, ¿no? O sea, quién empezó insultando. Entonces, Felipe González, que es un lobista, que trabaja para quien le contrata, que me gustaría que fuera el expresidente de todos los españoles, pero que ha decidido ser el asesor del hombre más rico de América Latina. El referente socialista, el referente del PSOE, es un asesor del hombre más rico de América Latina. Pues es mentira. Es mentira porque yo lo sé personalmente. Porque le he visto hacer de lobista que son y hacer de amigos, intermediario. Pues claro, pero que no es asesoramiento. Mejor no hablar de asesoramientos, Igual que le vendió... Mejor no hablar de asesoramientos internacionales. Hablamos lo que usted quiera de asesoramientos abrimos la internacionales. mesa, Vamos a ver, yo quería varias preguntas. Primero... Varias. Tony se ha quedado también con ganas. Sí, bueno, no, porque hoy luego vamos a discutir, todos, no os preocupéis. Primero, me gustaría hablar de esos asesoramientos internacionales, no precisamente a demócratas. Me gustaría saber si usted, que es fundador de Podemos, tiene todavía mando en plazo... Hábleme más claro. Me gustaría saber que usted, que es fundador de Podemos, sí, que eso está claro, si usted todavía sigue siendo un referente para el resto de los dirigentes de Podemos. Es decir, las decisiones que pueda tomar Pablo Iglesias las va a consultar con usted, o usted puede ser decisivo su decisión. Y ya por último, acaba de hablar que ustedes lo que pretenden es una nueva forma de hacer política. Bueno, tiene todo su derecho, pero yo quiero saber si esa nueva fórmula de hacer política significa que pueden colocar a los parientes, por ejemplo, que si eso lo hiciera el PP o el PSOE, seguro que pondrían el grito en el cielo, y sin embargo las instituciones donde ustedes están plagadas de familiares, que me gustaría saber si eso significa que no tienen por qué dar muchas explicaciones sobre la financiación de su partido, sobre los salarios que dijeron ustedes que iban a reducir, pero no hemos visto nunca las transferencias que hayan podido hacer a los supuestos proyectos sociales que ustedes dicen. Cuando le exigen al Partido Socialista el apoyo a cambio de una serie de ministerios, no están los verdaderamente de tipo social. Es decir, son muchas preguntas en una, Son muchas, pero es decir, estoy rodeada de gente muy próxima que ha votado Podemos, pero muy próxima que ha votado Podemos, y que están con una decepción absoluta, señor Monedero, porque no tiene nada que ver lo que ustedes decían cuando estaban antes de las elecciones con lo que ustedes en este momento están haciendo. Me recuerda la canción de Sabina. ¿Cuál de ellas? Porque hay muchas muy buenas y otras que no son tanto. El joven aprendiz de pintor, que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo, y cuando cuelgas cuadros en un museo ya parece que les has decepcionado. Yo no dudo de que haya gente que está muy cercana a usted que se sientan profundamente decepcionados con Podemos. Suele ser gente que realmente al final no nos votó, pero tienen derecho a presentar su decepción. Y queremos, ¿no?, que
critiquen todo lo que esté en su mano, porque una nueva formación política tiene que estar sujeta a las críticas y escuchar mucho a la calle. Podemos tiene en su página web toda su financiación, todos sus ingresos y todos sus gastos. Y ahí están todas las cuentas. Hemos recibido, ¿qué? 10, 15, 20 querellas de financiación ilegal, de malversación, de fraude fiscal, y el 100% han sido sobreseídas. En este mismo programa seguro que le han dedicado ustedes muchos minutos, incluso horas, a los casos de financiación ilegal, de malversación, y me temo que ustedes no han dedicado el mismo tiempo a cuando esas querellas han sido archivadas. También les pediría en ese sentido un poquito de compensación, y que cuando de repente unos jueces anulan las querellas, hombre, que se hagan un poquito de eco, porque eso ahorraría que usted me pregunte ahora sobre una cosa que los jueces ya han dicho que no existe. No ha existido financiación ni de Venezuela ilegal. ni de Irán. Los jueces han dicho que no. Y por tanto, como los jueces han dicho que no, parece que tenemos que escuchar un poco lo que dicen los jueces. No han dicho que no, han rechazado las querellas, que es distinto. Porque no hay ningún tipo de indicio. Hombre, Bueno, es que eso... pero estará de acuerdo conmigo que una No, cosa es es la que percepción no hay del partido y otra la persona. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es que los jueces dicen que no, pues te dice ya, pero... entonces ustedes van a decir que lo que los jueces plantean vale en unos casos y otros no. Hombre, no es muy serio. No es muy serio. Y sobre todo, hay una cosa que hemos visto hoy, ¿no? Hoy las portadas dicen, se rompe Podemos, la crisis de Madrid. Y yo en Madrid lo que veo es el caso Arpegio, que han detenido a 6 personas del Partido Popular en Getafe. No le he preguntado sobre eso, Veo señor que está Monedero. en Valdemoro, veo que está el número 2 de Esperanza Aguirre otra vez de todo imputado. eso, es que no le he Eso en Madrid. preguntado, señor Mira, pero Monedero. resulta que las portadas de los periódicos no dicen que el Partido Popular en Madrid está corrompido. Los periódicos no dicen hoy que el Hemos Partido hablado Socialista... hasta la saciedad en este programa de la corrupción que el del Partido PP en Madrid, Socialista es o de la alguna cuarta gente fuerza del PP. política en Madrid. Porque yo creo que eso es lo relevante. Que el Partido Socialista es la cuarta fuerza política en Madrid y que el Partido Popular está como la momia al final de la película, a punto de convertirse en serrín. Y por tanto dicen, cuidado, que lo que queda aquí es Podemos y hay que disparar contra Podemos para que parezca que es un partido a punto de fragmentarse. Y no es muy sólido. Ya digo, los jueces han dicho que no hay financiación ilegal. Todas las querellas que nos han puesto... No se podía demostrar, que es muy distinto. Bueno, pero es decir, Pero mujer, ¿y el resto de las preguntas? Mujer, Si no le importa, si los no se familiares puede tampoco demostrar, pero si no se puede demostrar, será que no existe. Tampoco hay familiares en las instituciones donde ustedes gobiernan. Tampoco es verdad que ustedes han exigido una serie de gobiernos, de ministerios, para gobernar o para apoyar al Partido Socialista, Claro. que no tienen nada que ver con lo que ustedes preconizan de su prioridad en los asuntos sociales. Son dos ¿Tampoco cosas. es cierto todo eso? Son dos cosas. Una es, yo creo que cualquier persona que se contrate en el ámbito de cualquier partido político tiene que tener un fundamento sólido que justifique su contratación. Hombre, claro. Eso es absolutamente Claro, evidente. claro. Y, hombre, lo que hoy es una noticia es que Ignacio González y su señora imputados, los dos. Mire, ese jueguecito Esa es la de noticia. ir para el otro lado lo conocemos muy bien, ¿eh? No. Le estoy preguntando por ustedes, Sí, no sí, por el sí. señor González, que ya le hemos hablado mucho Pero en este programa. dígame qué persona ha sido contratada por ser En solamente el Ayuntamiento de Madrid, familia de alguien. En el Ayuntamiento de Madrid, Sí. bueno, empezando por el alcalde de Cádiz actual. El Ayuntamiento de Cádiz actual, porque es la pareja de la secretaria No, general de usted Andalucía. dice que el alcalde ha sido elegido porque es la pareja. No, fue el candidato. Por ser la pareja. ¿Usted cree que a la gente se le vota por los candidatos o por las siglas? Probablemente si no hubiera sido Será. la pareja de Teresa Rodríguez, casi contra seguridad no sería el candidato. Mire, y la señora, no sé, en Barcelona, Ahí que, le donde falta usted también, información, ¿sabe por qué? que el marido de Colau está preparado, contratado, pero no es de Podemos. Pero en Madrid está plagado de familiares de gente de que Podemos. existe en Madrid es que hay Dígame nombres, porque hasta 40 usted casos rayando el hace afirmaciones nepotismo. que luego no se sostienen. ¿Que no se sostienen? Sí, usted... Mire, luego Por cierto, le hoy he mando venido por duchado correo. 2 veces para que no diga que los de Podemos no estamos aseaditos. No es el momento. Me he duchado 2 veces. O sea, no puedo en este para estar momento aseaditos. mencionar Pero usted- todos los casos. Se lo mando luego por Claro, correo. pero sería bueno que lo Pero hay tuviera una ahora. cuarentena de familiares Pero- de gente de Podemos o de la propia señora Carmena en cargos importantísimos en Madrid. Pero, Y Pilar, no diga que no lo sabe porque los hemos publicado todos. También dijo en El algún padre de momento... Rita Maestre, El padre de Rita También Maestre, dijo- el sobrino jefe de político gabinete, de ella, el hijo claro, de alcaldesa. ella, o sea, está todo plagado, Pero- vamos, En con Barcelona, estupendos sueldos. alcaldesa y teniente de con alcalde estupendos y sueldos, concejales con además. parejas en el Veamos- ayuntamiento. Hombre, no son Veamos lo ustedes, me relevante. vengan de angelitos porque no lo son. Veamos... Somos lo peor. No, no he dicho, Somos el no mal. he dicho eso. Somos el mal. No he Pero dicho eso. Veamos una cosa. No he dicho si eso. usted conociera cuál ha sido el desarrollo de gente que viene de los movimientos sociales, que viene de mucho trabajo, y ahí estaba
Adrià, el compañero de Ada Colau, trabajando con ella codo a codo en las calles, en los movimientos sociales, igual que era un técnico muy reputado y sigue siéndolo el padre de Rita Maestre. Entonces, usted me está diciendo que cuando de repente alguien accede a un cargo, su familia está condenada a no poder hacer nada. No. Eso se lo dijeron ustedes a Felipe González cuando exigían que su cuñado dejara de tener la actividad empresarial que ha tenido siempre. Y cedemos el turno ya a Tony. Yo creo que tenemos que ser, como decía, muy exigentes en verificar que cualquier persona que accede a un cargo tiene las cualidades para representarlo, porque si no es una cara dura. Si de repente alguien se coloca, pues, demuéstremelo y veremos que son unos caraduras. Pero si usted me está diciendo que, por ejemplo, el padre de Rita Maestre no tiene la cualidad, quien está mintiendo entonces es usted. Porque está solamente, déjeme terminar alguna frase, si usted solamente por intentar debilitar a Podemos miente, no está haciendo su función de periodista. Y si usted, y termino, y si usted solamente con la voluntad de intentar emparentar a Podemos con los comportamientos fraudulentos sancionados por los jueces del Partido Socialista o del Partido Popular, está siendo usted muy injusta con gente que son profesionales. Y le pediría que si todos tenemos que hacer un esfuerzo para que la democracia en nuestro país merezca la pena, usted como periodista también tiene que hacer un esfuerzo para lograrlo. Porque si solamente por intentar debilitar a Podemos se permite usted el lujo de decir cosas que no son ciertas, creo que le hace usted un flaco favor a la profesión. Mire usted, no miento. Si usted me deja un correo electrónico, luego le mando la lista de la gente, familiares, sin ningún tipo de experiencia previa y que han sido colocados en puestos de muchísimo salario, por cierto, de muy alto salario. Luego, si usted me lo deja, lo hago encantada. Hay más gente que quiere intervenir. Turno para Toni Bolaño. Es que hoy estoy muy constipado y seguramente no lo he entendido bien. Pero el señor Rubalcaba, señor Monedero... Pero el constipado es de la nariz, no de los oídos. No, va de todo. O sea, estoy bastante atascado. El señor Rubalcaba nunca se presentó a primarias. Eso, un pequeño detalle. El señor Pedro Sánchez sí que se presentó en las primarias, lo votaron los militantes socialistas, cosa que no pueden hacer en Podemos Cataluña, que hay un cierto circo, y no me lo negará usted. Hay unos que quieren disolverse dentro del partido de Colau, otros que quieren convertirse en un partido autónomo que no dependa del Consejo Ciudadano y de Pablo Iglesias de Madrid, y otros que sí que son partidarios de Pablo Iglesias. O sea, como mínimo hay 3 Podemos en estos momentos en Cataluña. Luego, señor Monedero, el 135, que fue el gran error de los socialistas, que estoy de acuerdo, en el pacto con Ciudadanos se pide su reforma. Y alguna cosa que me ha hecho mucha gracia. Dice que ¿por qué no es anulación? Ustedes hicieron hicieron mucha presión para que Rodríguez Zapatero retirara las tropas de Irak. El gobierno de Rodríguez Zapatero tomó posesión el 18 de abril del 2004. La orden de retirar las tropas es del 19 de abril del 2004. No recuerdo grandes manifestaciones esa noche, no las recuerdo. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es qué van a hacer ustedes, y esta es la pregunta después de las apreciaciones, en Cataluña, cómo van a solventar que hay 41 círculos que quieren primarias y no les dejan hacer primarias. ¿Cómo van a solventar lo de Galicia, donde el secretario general o o presidente, no sé cuál es el cargo exacto, están diciendo que lo han echado? Bueno, por resumir la pregunta que tú le haces, Tony, entiendo que luego, ahí donde más reivindican el derecho a decidir, no dejan decidir, no dejan que haya primarias. Galicia, Cataluña. Ahí estamos. Es un buen intérprete que clarifica su constipado. Le invito a que mire usted declaraciones de Bono planteando en los medios de comunicación que la retirada de las tropas tenía unos plazos y había que tomarse su tiempo. ¿Cuándo se retiraron las tropas? El 19 de abril del 2004. Antes de que Bono fuera ministro. Y por tanto... Antes de que Bono fuera ministro. Bueno, repase usted la hemeroteca y va a darse cuenta de que no es así. Igual que Rubalcaba... ¿Bono era el presidente del gobierno? No, ¿verdad? Pues entonces no enrede usted con las palabras. Antes de designar a los... Yo lo siento mucho. Deja que acabe, no, por pero favor. no, es que claro, el señor Monedero hace su discurso, pero hombre, no, igual que antes decía, no, Izquierda Unida, estamos encantados de hacer convergencia. Están tan encantados que los están ahogando económicamente porque no les dejan tener grupo parlamentario. Cuando algunos de los diputados que se presentaron en las convergencias con Podemos son militantes de Izquierda Unida o de Iniciativa per Catalunya. O sea que se podía haber hecho perfectísimamente. Bueno, pero para la confluencia mejor cogerlos por donde... Pero vamos a volver, si te parece, a eso, la falta de primarias o la necesidad de primarias ahí donde están en procesos de interinidad, como puede ser Galicia o Cataluña.
problema no es que se sepan muchas cosas, sino que se sepan mal. Quien frena la posibilidad de un grupo parlamentario de Izquierda Unida es la mesa del Congreso, donde está de presidente el Partido Socialista. Por tanto, no diga usted cosas que son falsas. No diga usted... No. Espere, Izquierda Unida no yo le he escuchado a usted. Frena Hombre, cuando yo le he se escuchado quiere a liar usted. con Esquerra Republicana. Hombre, yo le he escuchado a usted. No mienta de forma tan... Yo le he escuchado a usted. Vamos a dejar que responda sin y si no nos interrumpir, escuchamos, insisto, quien concede grupo parlamentario es la mesa. No es Podemos, es la mesa, presidida por un socialista, gracias a un pacto entre el PSOE, el PP y Ciudadanos. Y por tanto es la mesa quien decide no constituir un grupo parlamentario para Unidad Popular. Por tanto, con Esquerra Republicana, no. Con Esquerra Republicana, pero, cuando Izquierda Unida intenta hacerlo con sus diputados, no le dejan ustedes. Pero hombre de Dios. Hombre de que Dios, es la sí. mesa, bueno, hombre de Dios no, soy bastante ateo, no sé si usted es de Dios. Hace usted mal porque encontraría mucho confort en tener un punto de creencias aparte en el Partido Socialista. No me apetece. Decía que si no tergiversa usted, como usted. Si no tergiversa usted las cosas, entendería que quien concede un grupo parlamentario es la mesa del Congreso. Y por tanto es la mesa del Congreso quien le dijo que no a Unidad Popular. Por tanto, todo lo que usted diga al respecto no es verdad. Le dijo que no a Unidad Popular porque la alianza con Esquerra Republicana no fue de recibo. Unidad Popular en ese momento entabla conversaciones con los diputados y son ustedes, no diga que es la mesa, por favor. Vamos a superar este... Es que estoy flipando. Bueno, vamos debe al ser el constipado. Flipando, sí, debe ser el constipado. Sí, o la ignominia. Pero sí, suele ser. insisto, quien concede grupo parlamentario es la mesa. Y si la mesa hubiera dicho que sí, Unidad Popular tendría grupo parlamentario. Y por tanto usted puede echar la culpa al Sursum Corda, pero no es cierto. Territorios. Vamos a tener muchas discusiones. El reglamento de la mesa está bien a veces, sí. Vamos a tener muchas discusiones territoriales. ¿Por qué? Porque hemos estado un año siendo una maquinaria electoral que al mismo tiempo que dibujábamos el patrón lo estábamos cortando. El edificio lo hemos construido y ahora tiene que asentarse. Y va a haber mucha discusión en muchos sitios. Ha habido 5 candidaturas, 5 en Euskadi, lo cual es una señal de viveza interna, es una señal de vitalidad. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que después de un debate todos trabajen como una única formación política. Por eso digo que tenemos que aprender de lo que han hecho o lo que están haciendo ahora mismo en las primarias norteamericanas, que pueden entre Sanders y Clinton llevarse a matar, llamarse de todo, pero al día siguiente todos van a saber que están en el Partido Demócrata. Vamos a encontrar en Euskadi, en Galicia, en Madrid, discusiones muy fuertes. Vayamos acostumbrándonos, porque a veces tengo la sensación de que hay un regusto nacional católico donde creemos en un único Dios verdadero, donde cualquier tipo de disensión respecto de esa verdad única se convierte en una herejía y mandamos a la hoguera a quien disienta. Pues se van a equivocar ustedes, y como hay una nueva formación política van ustedes que ir acostumbrándose a que vamos a debatir de que la política no va a ser un rodillo, de que no van a ser los diputados brazos de madera, de que van a haber ustedes muchas disidencias. Ya que hablamos de debates, no, déjame decir una cosa, bueno, Susana, venga, y muy rápida. Aquí él no le está muy rápida. Es que me hay un cambio generacional que el señor Monedero diga generacional, tiene que hablar los jóvenes. Eso ha tenido muy mala leche, no señor sé si Monedero. dice lo del nacional ¿Lo del campo católico? generacional? A mí me la suda, vamos. Así lo del de sudor claro, también y no, es por y no el digo constipado. otra cosa más gruesa porque no me parece lo que del sea sudor el es por el constipado también. Pero claro, se ha expulsado, o sea, se ha cesado, alguien nacional católico decía, ha echado al responsable de Podemos de Galicia, porque hoy está casualmente en contra de Pablo Iglesias. En Cataluña, los que están intentando que haya primarias, este partido que tanto quiere hablar, no les dejan hacer primarias, no les dejan. El secretario de organización de Podemos dijo que no. O sea, es que claro, señor Monedero, lo siento muchísimo. Usted podrá decir que yo ya soy un viejo, tengo una nieta, si le sirve de consuelo y estoy encantado, pero usted es un mentiroso.
confío mucho. Es un No, mentiroso. Tony, O sea, venga, no es que vamos caigamos a en ver, las calificaciones personales, es de verdad. tergiversar la realidad. Izquierda Unida no tiene grupo porque Podemos le hizo las trampas que pudo. Ahora resulta que es Esquerra Republicana y Patxi López. Si os parece, por Dios, hombre. ese punto, porque es que si no, no avanzamos. A mí me gustaría que habláramos de debates. Recordar que, bueno, el Confidencial publicaba un informe interno de Podemos que, bueno, lo que nos venía a decir es que había que vender a Pablo Iglesias como presidenciable. Es del 13 de abril del 2015, previo a las elecciones municipales y autonómicas. Lo recoge hoy también El País. Se admite un desgaste importante en la figura de Pablo Iglesias precisamente por su endiosamiento y arrogancia. Vamos a recordar ese informe. El informe se titula Estrategia de comunicación del secretario general, con fecha de abril del pasado año, un poco antes de las autonómicas. Es un documento interno, elaborado, según consta al pie, por la entonces nueva jefa de prensa de Iglesias. Es un texto que busca recomponer el hundimiento de Podemos y de su líder en las encuestas. La imagen de Pablo ha acusado el desgaste, sobre todo en un gesto cada vez más agotado y huraño. No transmite ilusión, sino dificultades. Más que moderando, nos estamos avinagrando. Frente a eso, líderes como Rivera aparecen como felices y entusiasmados con su misión. Ese debería ser nuestro lugar natural. La estrategia es clara: rescatar al Pablo original, auténtico, el profesor, el crítico. Pablo tiene que volver a ser Pablo Iglesias, el tipo de la calle humilde, inteligente, ambicioso, razonable, pedagógico y transversal que pone palabras a los pensamientos y sentimientos de la mayoría. Pero al mismo tiempo, moderar aquellos gestos que induzcan a asociar a Iglesias con la soberbia. Controlando los extremos de la arrogancia y de la apatía, lo que los medios quieren es a un Pablo que sea él mismo, que juegue con ellos. No la sonrisa medida, sino la inevitable. Quieren mostrar a un Pablo más alegre, atento y cercano, aunque esa cercanía sea relativa, reconoce el mismo texto. Pablo Iglesias cuida la relación con los medios, está al día de la realidad de su país, es una persona culta y se deja conocer. Obviamente dejaremos conocer el perfil que nos interese. Pero no todo es imagen, el mensaje empieza a repetirse, suena a viejo. Ahora mismo los discursos están sonando a refrito, se repiten cosas que se van apelotonando desde las europeas y la reacción que se consigue es a veces mecánica. Hay que conseguir que le escuchen porque les interese. Por ello, propone el documento, tiene que ser Iglesias el que vaya anunciando las nuevas propuestas del partido, pero también debe mostrarse crítico en ocasiones con su propia formación. Y como modelo a seguir, ponen a Esperanza Aguirre. No hay más que pensar en un liderazgo como el de Aguirre, populista pata negra, donde los males del partido son puntos que ella suma y que por tanto a la postre suma el propio partido. Este es solo uno de los múltiples documentos internos de Podemos que se han filtrado estos días. Otro revelado por El Confidencial recomendaba a Iglesias llevar raya al centro o no pestañear tantas veces por minuto. Un tercer texto, mencionado por El País, reconoce que el caso Monedero perjudicó mucho al partido, especialmente al candidato de la Comunidad de Madrid. Le preguntaba a Pedro Callejas, que es el autor de este vídeo, cuando había pasado el cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿qué le había parecido a usted? Porque se suponía que ese cara a cara, en el programa de Jordi Évole en Salvados, lo había ganado precisamente Albert Rivera y no Pablo Iglesias. Y usted respondió a lo siguiente. No, ahí está. Rivera se preparó mucho ese debate, con sus coaching, incluso parece que como Aznar está haciendo abdominales, ¿no? Y está haciendo pesas. Y Pablo sigue siendo una persona que no quiere ser un político profesional. Y creo que se notó, ¿no?, con esa necesidad de interrumpir constantemente de Rivera y una enorme amabilidad por parte de Pablo, que creo que vino muy bien porque a veces da muy duro, ¿no? A veces parece que es arrogante, a veces parece que está totalmente enfadado, ¿no? Esto no va de manuales, va de cómo uno actúa después, ¿no? ¿Pero a usted le pasan este tipo de manuales? No, yo no. Lo de la raya en medio me he quedado alucinado. No me había fijado nunca que tenía dos tipos de coleta, Pablo Iglesias. Pero en todo caso, esto solo primero demuestra una cosa. Yo no voy a criticar esto porque hay gente que se dedica a esto, trabaja para esto, y esto se llama marketing político y se llama preparación. Yo no voy a criticar eso. Lo que sí me parece cínico es que los que hacen esto le digan a los demás que somos un partido de marketing y un partido sin ideas y un partido... Oiga, si usted controla hasta los pestañeos, esto es tremendo, ¿no? No voy a plantear en mi vida cuánto pestañeo al minuto, ¿no? Pero bueno, no sabía que había un ratio de pestañeo al minuto. Bueno, está claro que Pablo sí se preparó, no solo ese cara a cara, sino todos los debates que ha tenido. Y se quejaba precisamente Albert Rivera y dice, bueno, dicen que yo soy un producto de marketing, pero ¿quién es producto de marketing aquí? Porque Rivera de donde viene es de cursos de retórica.
Es decir, es un líder político que se prepara para ser un líder político, mientras y que... Pablo de la Tuerca y de la universidad, Pablo, es decir, claro, que son pero Pablo escuelas Pablo paralelas. es un profesor. ¿No? Fíjate qué formación política rara somos, que cualquier candidato de Podemos no puede estar más de 2 legislaturas. Rivera lleva 10 años en la política. Y va camino de, como Cándido Méndez, estar 40 años en la política. Por tanto, nosotros nuestro planteamiento es 2 legislaturas y ya. Rivera no. Y Rivera, pues claro que está con sus coaching y demás. Pero ¿Qué ha Rivera ocurrido no aquí en lleva esto? ninguna, Rivera no Rivera ha asumido ningún cargo. Rivera es un... ¿Cómo que no? Bueno, viene del Parlamento catalán, bueno, ¿cómo que no ha más tenido allá cargos? de presidente de su grupo, pero que Bueno, pero que viene de ser... No, viene de ser diputado muchos años, 10 ninguna años. presidencia de ninguna Y por tanto, diputación, bueno, gobierno, pero viene de ser cargo público. alcaldía. Nosotros nadie va a poder ser 2 legislaturas diputado, porque entendemos que tienen que rotar. Y uno de los problemas que tenemos en la política española es la profesionalización de la política, donde al final están más preocupados en su propio cargo y en su propio interés que en el interés colectivo. Por eso la rotación ya desde la Grecia clásica es un buen elemento. Y hay que terminar con esas biografías. ¿Cuál es el problema que tiene el Partido Socialista ahora? Que prácticamente el 100% de su dirigencia son burócratas del partido. No han trabajado en ningún otro lugar salvo en el partido, desde que estaban en las Juventudes Socialistas. O sea, llevan 20 años siendo burócratas y no ven otro futuro más que seguir siendo burócratas, y eso es un problema. Fíjate que Pablo es verdad que estaba muy cansado y se lo decíamos mucho, y gente que trabaja con él hace ese informe. Una cosa es que gane un informe y otra cosa es que Pablo le haga caso, ¿eh? O sea, que los informes, anda, que si en el informe hubieran dicho y tienes que dar volteretas hacia atrás, dirían, mira las cosas que hace Pablo Iglesias. No, las cosas que le dicen en un informe que tenía que hacer Pablo. Otra cosa es que las haga. Y a mí me parece excelente que la gente se haga unas risas con esto. Está bien, es saludable que nos riamos de todos los políticos, pero hay una frase esencial en ese documento. Pablo Iglesias tiene que volver a ser Pablo Iglesias. ¿Sabes por qué? Porque la política es muy ingrata y es muy cansada. Yo, que no tengo ningún cargo, vengo aquí gratis et amore, y un señor que viene aquí porque le pagan por estar aquí me llama mentiroso. Y de alguna manera este señor produce en mí una cierta perplejidad. Perdone, ¿y usted a mí? Porque yo me pregunto... ¿Y usted a mí me ha llamado mentirosa? Usted me ha llamado mentirosa. Porque usted ha demostrado mentiras. No, es que no me dice mentira. ¿Y usted? ¿Cuáles? Ay, Pues, por ejemplo, si quieres regresamos. Por ejemplo, si quieres Por regresamos. ejemplo, lo de Izquierda Unida, lo de Cataluña, el caso explica las cosas. Pero En yo cualquier sé caso, que os pido, no caigamos a en lo las que iba- calificaciones porque no tenemos ninguna necesidad de ello. A lo además. que iba es que cuando tú vas a los medios y te enfrentas con mucho periodismo pantuflo, ¿no? Te enfrentas con un periodismo que tiene que representar de alguna manera un papel para tener un espacio, ¿no? Para que les inviten a Pero las se refiere a la tertulias y tuerca. para que Se refiere a la tuerca, tenga lo la sepáis, posibilidad de ser el contratado. periodismo Al final pantuflo. se generan este tipo de debates donde lo importante no es que podamos sacar las cosas que se pueden mejorar, las cosas que son cuestionables, sino que al final se convierte una vez más en una suerte de rueda de insultos, a ver quién insulta. Y al final hay una cuestión, que al final, como yo de alguna manera represento a Podemos, dicen, como hay que disparar contra Podemos, voy a utilizar cualquier tipo de argumento, y se recuperan las viejas argucias de atacar con cosas que los jueces han dicho que no existen, pero se insisten, o se buscan maneras paralelas para decir que podemos ser responsables de cosas que son otros responsables. Insisto, quien concede grupos parlamentarios, se ponga usted como se ponga, es la mesa del Congreso. Vamos, Y, si por le tanto, parece ya haga a usted un cederle la repasito palabra a Nacho Martín. para Nacho, saber realmente y lo quién es siento porque te responsable hemos y quién no dejado lo es. es. O sea, apenas el sin problema es tiempo, que lo tendría que hacer usted, pero bueno. venga. Yo voy a intentar salir de esta rueda que decía el señor Monedero. Ese de bucle, insultos. más bien. De ese bucle, sí que es cierto que el primero en llamar mentiroso tanto a Pilar Cernuda como a Toni Bolaño ha sido usted, señor Monedero. Pero más allá de eso, a mí me interesa una cosa. Usted dice que los jueces han sobreseído diversas querellas contra Podemos por financiación ilegal del partido. Pero, sin embargo, hay vídeos que corren por Internet, por YouTube, en los que salen usted o el señor Iglesias justificando, entre otras cosas, por ejemplo, el señor Iglesias, un vídeo en el que justifica la financiación de Irán, de un régimen teocrático en el que no hay derechos civiles, no hay derechos humanos, no se respeta a las mujeres, no se respeta prácticamente nada que tenga que ver precisamente con la condición de ser humano, y él justifica la financiación por parte de Irán de su programa de televisión, diciendo que eso lo hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo nosotros lo hacemos también. Pero una cosa son las relaciones entre Estados y
otra cosa es que un partido político emergente reciba financiación de regímenes autocráticos, de regímenes totalitarios como el caso de Irán o de regímenes antidemocráticos como el caso de Venezuela, y que eso se presente como una cosa la mar de normal. Ustedes, por ejemplo... ¿Dónde está esa financiación? Es No, que hace no, usted no, una no, afirmación es que, como si fuera señor real. Monedero, yo no estoy haciendo ninguna afirmación. Yo le estoy preguntando... Yo le estoy hablando de lo que ustedes explican, de lo que ustedes han explicado ante su público, por lo menos ante su público más cercano. Es verdad que luego ustedes trascienden de su público más inmediato y consiguen un resultado electoral considerable, y hay mucha gente que efectivamente les ha votado de buena fe sin saber realmente si ustedes no solo justifican el régimen de Venezuela, el régimen de Irán, justifican otras dictaduras como por ejemplo la de Cuba, o si realmente ustedes reciben financiación de estos regímenes. ¿Cuál es su opinión al respecto de estos regímenes? O, sin ir más lejos... Nacho, déjame que añada que es verdad que esta semana, en la sexta noche, ha salido Pablo Iglesias diciendo que efectivamente su teléfono estaba financiado por el gobierno iraní. O sea, usted no lo es habrá verdad, visto. por el gobierno iraní. No ha dicho eso Pablo nunca. Por una empresa, señor Monedero, yo sí quiero... iraní, que era también que financiaba su programa en la Por una Troika. empresa donde hasta Bertín Osborne ha utilizado sus instalaciones. Yo si quiere buscamos el vídeo. Una empresa española que es 360... Señor Monedero, la explicación del señor Iglesias cuando explica por qué recibe y acepta financiación de Irán es que a Irán le interesa debilitar otros sistemas democráticos, en este caso de la Europa occidental, como es el caso de España, y le interesa debilitar, reconoce, un hombre que quiere ser presidente de España, o cuando menos vicepresidente de España, reconoce que recibe financiación de un régimen totalitario para debilitar el sistema democrático de libertades y derechos que tenemos en España. A mí, francamente, yo apelo, por supuesto, a la responsabilidad del señor Pedro Sánchez, que yo creo que no es de recibo que se abra a nombrar vicepresidente del Gobierno de España a alguien que dice ese tipo de cosas, pero sobre todo le pregunto a usted si efectivamente usted considera que es razonable que un partido emergente en España reciba, sobre la base de debilitar el sistema... No digas el partido, di las personas. O las personas, pero en todo caso personas que están creando un espacio electoral nuevo y por tanto un partido nuevo que se van a beneficiar en la lucha electoral, se van a beneficiar de esa financiación, y que a mí me parece que mucha gente del común no sabe a ciencia cierta si efectivamente ustedes han recibido ese tipo de financiación, que yo creo que no hay más que ver los vídeos para reconocer que efectivamente es así, porque ustedes mismos lo reconocen. Otra cosa es que un juez no encuentre indicios o no encuentre pruebas de ello, pero ustedes mismos lo han reconocido. Esto por un lado. Y luego, con respecto a Felipe González. Felipe González, ustedes lo están denostando por supuestamente asesorar al señor Carlos Slim. A mí personalmente me preocuparía poco que defendiese al señor Carlos Slim, en la medida en que también defiende a presos políticos de Venezuela, por ejemplo. Y a mí personalmente me enorgullece que un expresidente del Gobierno de España defienda a presos políticos de un régimen totalitario como el de Venezuela, y sin embargo me avergonzaría que hubiera un presidente de España, un vicepresidente de España, que hubiera asesorado a un régimen totalitario como el régimen de Venezuela, y que endiose y ponga en un pedestal a Chávez y a otros líderes autoritarios de Sudamérica. Gracias, Nacho. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. El que toma posesión hoy. Ahora me pide. No lo sé. No lo sabes. Ayer. Entonces es muy curioso que no sepas cómo se llama el presidente de Portugal, que bueno, lo tienes aquí al lado. No lo sabes. Toma posesión hoy, No sé. Luego no me entienden ustedes que estoy hablando yo. No sabes cómo se llama el presidente de Portugal, y en cambio, claro, no sabes si está al lado de nosotros. No haga Yo te he escuchado a ti. Yo te he escuchado a ti. Ahora tú me escuchas a mí. Te he escuchado despacito. Bien, no sabes cómo se llama el presidente de Portugal, con el cual compartimos frontera. Marcelo Rebelo de Sousa. Y te permites el lujo de sacar... Que caiga en esta trampa tan pueril de pretender desacreditarme a mí. Si quieres no te escucho. Haces tu monólogo y yo ahora... ¿Yo puedo hablar? Sí, hable, pero... Decía... Respóndame a mi pregunta, haga el favor. Me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tenemos al lado, con el cual compartimos la mayor frontera en nuestro país. Ignorando eso, le prestes atención, como siempre, a Venezuela o Irán. Falacia de la pista falsa, señor Monedero. Oiga, es que de verdad me parece indignante que usted caiga en esa falacia de la pista falsa y pretenda desautorizar mi argumento porque no conozco el nombre del recién elegido presidente de Portugal. Seamos un poco serios, hablémonos, pero por lo menos con respeto mutuo. No pretendan ustedes acreditarme por una cosa que a usted se le ha ocurrido ahora. No me interrumpas cada vez. Bien, no caiga en falacias de la pista falsa. Vaya a lo que le he preguntado si puede ser, porque claro, ya... Decía que tú, que ignoras cómo se llama el presidente de Portugal, que es el país con el cual compartimos la mayor frontera, te permites el lujo de sacar a colación... Yo no me permito ningún lujo. Le pregunto a usted, ¿ustedes han recibido financiación de Venezuela y de Irán? Es que claro... Si no puede hablar, lo dejamos. Deja que acabe. Bien, le dejo acabar. Es que me has interrumpido 6 veces, lo cual demuestra que no tienes argumentos y que crees que interrumpiéndome vas a tener... Soy yo quien no tiene argumentos. ¿Puedo seguir? Usted respóndame a mi pregunta y entonces veremos si usted tiene argumentos. Me parece que...
¿Me vas a volver a interrumpir? No, sí, responda lo que quiera. Vale, Total, bien. es igual. Entonces decía que tú, que has demostrado ignorar cómo se llama el presidente de Portugal, siendo un español, y debieras saberlo, te permites el lujo de sacar a colación Venezuela, Irán, como si a los españoles nos interesase más Venezuela o Irán que Portugal. No me interrumpas por enésima vez. Pero si son ustedes quienes sacan a colación el régimen de Venezuela constantemente, por favor. Ten un mínimo de respeto en los debates, porque si no, no vamos a ningún lado. Te permites el lujo de sacar a Irán y Venezuela cuando ignoras cosas que debieras conocer por tu tarea de periodista. Lo cual demuestra que tu interés por Venezuela e Irán no es un interés por alguien que le preocupa la geopolítica, porque ignoras cómo se llama el presidente de Portugal, sino que lo que te interesa realmente es ver cómo puedes intentar perjudicar a Podemos. Los jueces han demostrado con 15 querellas que no ha habido ningún tipo de financiación, ni de Irán ni de Venezuela a Podemos. Pero tú insistes y sigues. Los jueces han dicho que no hay ningún tipo de indicio que permita ni siquiera abrir. Y eso quiere decir que los jueces han demostrado... Claro, usted me habla de precisión, le hablo yo de precisión. Ningún juez ha demostrado que no haya financiación de Podemos o de los líderes de Podemos por parte de regímenes autocráticos. Cuando un juez no acepta una querella, el juez te está diciendo no hay indicios que permitan poner en marcha esta querella. Entonces dígame usted, ¿hay financiación por parte de...? No la hay. Lo que no puede ser es que cada vez que venimos a un plato sacáis Venezuela, Irán, porque te insisto, el partido que está ahora mismo en investigación por corrupción en Valencia, la red Gürtel, la red Taula, la red Púnica, es el Partido Popular. A mí me da igual dónde esté el Partido Popular o dónde esté el Partido Socialista, pero no me diga usted que soy yo quien saca esto. Son ustedes quienes sacan esto. Es que, y por tanto, como la vieja política, el bipartidismo, está atenazado por su mala gestión y por las tasas enormes de corrupción que tenemos que soportar, ustedes intentan echar estiércol sobre Podemos e insisten. Yo no viene a un plato y saca nota de Venezuela, Irán, insisto, cuando usted, si fuera un poquito serio, sabría un poquito más del papel de Portugal y no lo sabe. En cambio, parece que tenemos que saber todos. Tenemos que saber todos. Me parece bastante triste que tenga usted que recurrir a un argumento. ¿Cómo se llama el primer ministro de Gibraltar? Claro, vamos a hacer aquí un trivial. Que el nombre del presidente de Portugal no se lo sabe prácticamente nadie. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque toma posesión. ¿Por qué no lo sabemos si está al lado? Porque toma posesión hoy. Ya nos sorprenderemos. A mí me parece saber hasta el tiempo que hace en Caracas. Me parece un poco injusto. Me parece bastante tramposo. Un segundo, me parece bastante tramposo que ustedes digan que somos todos los demás quienes le sacamos el tema de Venezuela y el tema de Irán, cuando son ustedes quienes en un régimen democrático como el español, que por cierto ustedes denuestran de forma constante, hablan de Felipe González como que tiene las manos manchadas de Calviva, llaman a Otegi hombre de paz. Es decir, son ustedes. ¿Quién ha llamado a Otegi hombre de paz? ¿Quién la ha llamado? Es verdad que hace 2 años. Vuelves a decir una cosa que es falsa. ¿Quién ha llamado a Otegi hombre de paz? ¿Dónde está? Pero el señor Pablo Iglesias. ¿Dónde está? Bueno, mire, acabas de hacer una afirmación. Reformulo la afirmación. Claro, el señor Pablo Iglesias. Tú tienes que reformular. No Cuando estamos aquí, decís afirmaciones. Señor Monedero, déjeme reformular. Permítame, deme usted que tiene la sapiencia absoluta, deme usted la posibilidad de reformular. Reformulo. ¿Dijo el señor Iglesias o no dijo el señor Iglesias que la salida de Otegi de la cárcel era una buena noticia para los demócratas? ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro. Bien. Como los jueces, vamos a ver. como Iñaki Gabilondo y como muchísima gente que entiende que Otegi no tenía que estar en la cárcel porque lo metieron en la cárcel por intentar convencer a ETA de que dejase de asesinar. Lo metieron en la cárcel por colaboración con banda armada. Y por tanto, parece bastante sensato. ¿Usted respeta las decisiones judiciales? Pues aquí hay una decisión de un juez en el que se dice que Otegi está en la cárcel por colaboración con banda armada. 6 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación. Vamos a dejar y por tanto, cuando toda la gente de bien estamos a favor de que termine de una manera definitiva la locura y la insania de ETA, todos tenemos que hacer lo que esté en nuestra mano para terminar con esa locura. Y resulta que un tipo que está convenciendo a esos locos de que dejen de asesinar, vamos y lo metemos en la cárcel. Es un profundo error. Un profundo error. Bien, pero ese tipo ha secuestrado a 3 personas, ha llevado pistola... Que no ha estado en la cárcel por esas cosas. Ha estado en la cárcel que no ha estado en la cárcel por eso. A ver, que en la cárcel se le mete 6 años y medio. Se le mete 6 años y medio a Otegi en la cárcel por intentar llevar a ETA hacia posiciones políticas. Y eso era positivo. Y todos estamos encantados de que ahora la gente que antaño estaba ejerciendo la violencia, ahora esté en los parlamentos discutiendo. Y eso es bueno para este país. Usted vio este programa. Nacho, ya. Es que, hombre, se están diciendo una cantidad de falacias y una cantidad de mentiras que me parecen preocupantes, de verdad. Me estáis generando ahora mismo, de verdad, la misma sensación que debía tener Pachi López cuando decía, basta ya de alusiones, hasta aquí hemos llegado. Es que no podemos seguir de verdad replicando porque la entrevista sería eterna y llevamos 1 hora. ¿Llevamos 1 hora ya? Ya llevamos 1 hora, señor Monedero. Gracias de verdad.
Gracias de verdad. No, gracias a vosotros. Lo que me duele es que nos tengamos que descalificar porque no había ninguna necesidad. Y no me pongáis estas caras tan largas. Tony. No, yo Pilar. estoy perpleja. Porque, Yo señor creo que Monedero, es que usted es una persona que tiene un currículum, que tiene una trayectoria de profesor, que es un politólogo, que en fin, y que cuando le preguntamos cosas que no le gustan, va a acusar con otra cosa. El señor Rebelo de Sousa, cuyo nombre acabo de buscar en Google porque no lo sabía, porque es presidente desde hoy. Fue elegido hace meses. Bueno, de acuerdo, pero es desde hoy. Pero lo que no puede ser es que porque Nacho le pregunta por Venezuela, y además le digo una cosa. No sabemos tampoco cómo se llamaba el anterior. Vamos a ver, y además le digo una cosa. En España importa muchísimo más Venezuela, tenemos muchos más lazos afectivos con Venezuela, con Portugal. Y yo se lo digo yo, que soy gallega y adoro Portugal. Pero Venezuela es algo que está muy imbricada en España, porque venga, hay montaña de españoles que viven en Venezuela. Que dije que no nos acabamos aquí la entrevista. Es impropio de una persona como usted, señor. Y dejadme que Monedero. le despida agradeciéndole que haya venido y esperando que vuelva. Sí, yo volveré, Diga. pero solamente que prestemos atención a otras cosas, que prestemos atención a América Latina, que han asesinado a la señora Cáceres y eso no sale en portadas y Felipe González no lo defiende, que está en la cárcel por Macri, Milagros Sala, que es una de las activistas indígenas más reputadas de América Latina y está en la cárcel por hacer un 15M y parece que eso no merece la atención ni de Felipe González ni de nadie en este país y es una persona con una profundísima reverencia en todos los movimientos sociales de América Latina, pero como Macri parece que es de los nuestros, entonces ahí no tenemos que meternos. En fin, me parece que lo más relevante de todo era que lo que nos había convocado, que era presentar como que había un enfrentamiento entre Pablo e Íñigo, no es verdad. Y yo entiendo que los medios van a querer intentar presentar esta fragmentación como la última justificación para darle vía libre a la gran coalición. Pues lamentamos daros dos malas noticias. Una, que nos llevamos muy bien. Y la segunda, que vais a seguir viendo disensiones, porque somos una fuerza política diferente. Y quien quiera brazos de madera, que se vaya a Ciudadanos, al PSOE o al PP. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la mano de hierro a poder.